7:42 y a continuación con nuestro primer entrevistado vamos a conversar de un tema que se ha tomado la agenda noticiosa local en el último tiempo. Las últimas semanas han sido, este tiempo en general es de desvinculaciones de algunos trabajos, ¿cierto? Lo conversamos hace un tiempo Sí. con el alcalde Sperer, de una serie de desvinculaciones del sector público. Sin embargo, hay otro servicio público que también está en esta condición y que ha causado polémica. Nos referimos al SLEP Andalien Costa, que involucra a las comunas de San Pedro de la Paz, Lota, Coronel y Santa Juana, donde fue anunciado que se iba a disminuir la dotación de profesores en aproximadamente 300 profesionales menos en estas 4 comunas. Los profesores evidentemente han sostenido conversaciones con la dirección del Servicio Local de Educación y también desde el gremio del Colegio de Profesores los han apoyado. Precisamente vamos a conversar a continuación con Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, para ver cuál es el escenario que está pasando el Servicio Local de Educación y los profesionales que trabajan allí del Servicio Local de Andalien Costa, pero parece que también es un escenario que se está repitiendo en otros SLEP del país. Mario, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo? Buenos días, gusto saludarles, aquí disponible. Mire, efectivamente, yo estuve ayer en la comuna de Coronel, reuniéndome con el SLEP, con su director ejecutivo y toda su plana mayor. Y claro, hay un problema, no menor. Nosotros obviamente estábamos muy ocupados y preocupados de este asunto, porque estábamos hablando de cientos de docentes, en realidad el número incluso mayor que el que usted dio. Mayor a 300. El número total del plan de racionalización que estaban impulsando sobrepasaba ese número. ¿Ya? Pero en definitiva, lo bueno fue que en esa conversación que tuvimos, una larga reunión, que partió al principio no tan auspiciosa en términos de que ellos estaban un poquito más no tan disponibles a avanzar, pero finalmente avanzamos. Y nosotros esperamos que se cumpla lo que finalmente comprometió el servicio local y que va a ser un número muchísimo menor, porque esa reestructuración, ese ajuste de dotación de planta se comprometió por parte de ellos realizarse en un proceso muchísimo más gradual, no todo de una vez como se va a hacer ahora, e incluir ahí dentro de esa baja de dotación a quienes van retirándose del sistema por razones de jubilación, y por lo que es un número que no es menor. O sea, ya por ejemplo para este año se está a la espera de un bono retiro que tiene que llegar desde el nivel central del Ministerio de Educación, y estamos hablando del orden de 70 profesores. Perfecto. Por lo tanto, en definitiva, el número de docentes que saldría este año, si esto se cumple lo que ha dicho el servicio local, eso es lo que nosotros esperamos, por supuesto, sería muchísimo, muchísimo menor. Estamos hablando de menos de un tercio de lo que originalmente está, de la cifra que usted dio. Ese es un dato importante, pero entonces, y solo para ver si es que comprendo, dentro de este proceso de desvinculaciones, que es un proceso habitual que se produce, solo que se iban a hacer de manera masiva antes de iniciar el año académico 2026. Entonces se va a hacer de manera periódica, separado en varios momentos del año, y además de eso, las personas que van a estar incorporadas en este plan de desvinculaciones van a ser aquellos profesores que pasan a retiro por jubilación o por años por edad, en el fondo. Lo preciso de mejor forma. Va a ser en varios años. Va a ser de más largo tiempo. ¿En cuántos años se llegó al acuerdo, o eso todavía está por determinarse? No, eso tiene que trabajarse ya de manera más fina. Va a quedar los directorios comunales de las 4 comunas que participan, de que son parte de este SLEP, van a comenzar a trabajar la próxima semana junto con ellos, pero quedaron más o menos establecidos los términos. Y mire, es importante algo que usted dice: todos los años efectivamente se producen las dotaciones docentes algún ajuste, siempre hay algún profesor
o que renuncia, o que sale, pero estamos hablando de cifras, no sé, 20, 30 profesores por un servicio local. Son eso lo que uno podría considerar dentro de lo comillas normal. Pero en este caso estábamos hablando de 400, 500 docentes que iban a salir del sistema, lo cual obviamente es una catástrofe, pero no solo una catástrofe laboral, que por supuesto nos preocupa, son familias que quedan sin su fuente de trabajo. En una región que además está muy golpeada por la cesantía. El desempleo ayer marcó para la región del Biobío un 9,9%. ¿Ve? Usted ahí tiene un dato que es bastante duro. Pero además, mayoría mujeres, jefas de hogar, muchas de ellas, porque nuestro gremio es fundamentalmente femenino, el 73% son mujeres. Por lo tanto, estábamos hablando, yo creo, de una catástrofe laboral y social, pero además un grave problema pedagógico, educativo, porque obviamente una salida de esa cantidad de docentes que ocupan funciones, no estamos hablando de docentes que están, ¿no es cierto?, yendo a tomar té a los colegios. Cada uno de esos docentes ocupa distintas funciones que son necesarias en los colegios, y por lo tanto, evidentemente, este era un ajuste que era demasiado brutal, yo lo considero de esa forma. Y por lo tanto este arreglo al que yo espero que esto se concrete, y lo digo así porque ahora el servicio local tiene que cumplir lo que finalmente comprometió, pero yo me quedé tranquilo o atento, digamos, a lo que va a seguir pasando, pero satisfecho de que finalmente en un buen diálogo, hay que decirlo, hubo buena disposición de diálogo de parte del director ejecutivo del servicio local y buena disposición de diálogo nuestro también. Eso finalmente llegó a una solución que yo creo que es muchísimo más aceptable si es que se cumple lo que ellos están, y ustedes esperan que los compromisos se mantengan, que lo estés señalando, pero ¿cuándo esto debería ya de concretarse? O sea, pensemos en marzo, esta salida de 70 profesores por jubilación aproximadamente que usted señaló, ¿deberían de ya a partir de marzo o más hacia adelante del año 2026? Lo antes posible, es que eso depende del Ministerio de Educación, que tiene que enviar los recursos, y nosotros vamos a ayudar en la gestión con eso, y el mismo servicio local tiene que, digamos, subsanar algunas observaciones que le hicieron. Son cuestiones más bien administrativas de las que depende. Nosotros somos muy interesados además porque son docentes que están esperando a veces por 2, 3 años el salir del sistema, ya están en la edad, presentaron su postulación, les tiene que llegar ese bono y solo ahí se concreta la salida. Claro. Y eso no depende ni del SLEP, o en parte del SLEP que tiene que hacer las tramitaciones, pero no depende exclusivamente de ello. Por lo tanto, nosotros esperamos que eso se agilice y eso debiera producirse, ojalá, en el primer semestre del año a más tardar, porque además, insisto, esos docentes están esperando eso, ellos ya quieren salir del sistema. Y lo demás tiene que, digamos, el número de ajuste final de lo que sería la dotación definitiva que va a quedar para este año, eso tiene que trabajarse. Nosotros pensamos que a más tardar la primera quincena de enero tiene que quedar dilucidado y trabajado, porque obviamente el sistema requiere ordenarse, los docentes saber, en definitiva los que van a tener que salir del sistema, que esperamos sean muy pocos, van a tener que obviamente empezar a buscar trabajo, etcétera. Por lo tanto pensamos que máximo esto tiene que quedar resuelto en enero. Estamos conversando con Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, a propósito de las desvinculaciones que había anunciado el SLEP Andalía en Costa de 300, ahora sabemos que un poco más, de profesores de este servicio local de educación, y que ha llegado a buen puerto para negociar el proceso de retiro de algunos profesores y la desvinculación de otros, pero en un tiempo menos acotado del que estaba planteado inicialmente. Mario, la carga va a disminuir, si bien no de golpe, la carga de los profesores la dotación de profesores va a disminuir en este SLEP que, como decíamos al comienzo de la entrevista, involucra a las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana. De esas comunas, 3 están en el plan Calle Sin Violencia, y son bastante complejas, tienen grupos sin el afán de estigmatizar, pero sí tienen realidades bastante complejas que tienen que abordar y que les toca a los profesores en el aula. ¿Cómo se vuelve? Y que se han visto casos bastante complejos en Coronel, en Lota y también en San Pedro de la Paz. ¿Y para qué vamos a decir San Pedro de la Paz con la balacera que hubo en el Colegio Nuevos Horizontes el 29 de mayo del recién pasado?
¿Cómo recibieron los profesores el gremio, cómo se los ha manifestado el aumento de carga que inevitablemente van a tener ante una disminución de la planta de profesores? El trabajo en el aula, me refiero. Sí, mire, usted hace una muy buena pregunta y pone un muy buen contexto, que es precisamente el carácter que tienen esas comunas. Sus características sociales, que no son únicamente esas 3 comunas, es una realidad que se ha ido extendiendo en el país en general, para no estigmatizarlas, por supuesto. Y que es uno de los más graves problemas que tenemos hoy día, y que ha llegado a las escuelas. ¿Ya? Estos hechos de violencia durísimos, como la balacera, alumnos baleados, fue en definitiva lo que ocurrió en el Colegio San Pedro, alumnos acuchillados en Lota, en Coronel también, hechos de violencia muy duros, directores y profesores que tienen que ir a esperar a sus estudiantes al paradero en la mañana porque si no los asaltan. Exactamente. En fin, agresiones a docentes. Entonces, en este contexto, justamente ese fue uno de nuestros argumentos principales para señalar que esto no podía hacerse del modo que lo estaba planeando el servicio local, y que además se lo imponen desde Santiago, hay que decirlo, yo lo reconozco, desde Santiago, la dirección de presupuesto, que nosotros somos muy críticos de cómo actúa la DIPRES, que impone ajustes económicos o limitaciones económicas sin adecuarse al contexto de cada lugar. Y eso nos parece muy, muy grave, porque acá se toman decisiones en Santiago, en una oficina cómoda, muy cómodas son las oficinas de la DIPRES, muy, ¿no es cierto?, confortable, aire acondicionado. Y que no tienen una perspectiva de lo que es la realidad local y de la realidad del aula tampoco. Exactamente. Yo le aseguro que ahí en esa oficina de la DIPRES no han visitado nunca una escuela en Coronel, en Lota, en Santa Juana o en San Pedro. Tal vez ni siquiera saben dónde está. Probablemente. Y toman decisiones que tienen un impacto duro. Porque explicábamos nosotros en la reunión y finalmente coincidían con nosotros los propios gente del servicio local, los funcionarios que estaban ahí, su director ejecutivo. Por ejemplo, los programas de integración escolar, Niños TEA. Donde, por ejemplo, hay cursos que hoy día tienen codocencia, eso significa que tienen al docente principal, pero tienen un docente de apoyo también. Exacto. Porque son cursos que tienen 5, 6, 8 alumnos TEA dentro de la sala de clase, que requieren una atención mucho más especial, personalizada, un acompañamiento distinto. Entonces, cuando un curso va a pasar, no sé, de 25 alumnos a 45, 40, porque la norma hasta ese número lo permite, pero esa cifra no da cuenta de lo que significa trabajar en la sala de clase con alumnos de distinta condición, que requieren atenciones distintas. Entonces, eso va a tener un impacto pedagógico grande, no menor. Claro que sí. Entonces, tiene usted razón en su contexto con que explica que son comunas que requieren ese número de docentes, que no es un número arbitrario, porque su realidad así lo impone, y si no, lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución, pero muy, muy grande, de la calidad del trabajo pedagógico que se puede hacer. Compleja la situación, qué bueno que hayan llegado que haya salido humo blanco, y qué bueno, no lo planteo solamente en función del gremio de los profesores, de la labor que ellos cumplen, sino en beneficio de los estudiantes, de los alumnos, de la educación pública, que no hay por qué mirarla mal, sino que hay que efectivamente dotarla de calidad con definiciones como esta. Lo que precisamente estaba haciendo era restarle calidad a la educación que las personas que asisten a establecimientos educacionales públicos, tanto en este caso del SLEP como aquellos que dependen de los municipios todavía, requieren, que necesitan. Si la base de todo nuestro desarrollo está precisamente en la educación. No lo hemos planteado, esto no es un análisis que haga yo de perogrullo, sino que es lo que hemos conversado también. Y lo que hemos conversado con distintos entrevistados en nuestro programa, apuntando precisamente en que la necesidad de la comprensión lectora, del análisis lógico, de la capacidad de conectar ideas para proyectar, eso lo entrega el establecimiento educacional, que además es un área segura y de contención. Mire, Carolina, yo la postulo a usted para directora de presupuesto, porque la verdad es que tiene muy clara la película. Tiene muy clara la película.
Y yo creo que justamente esa sensibilidad social es la que muchas veces falta en las decisiones económicas, que la economía tiene que estar al servicio de lo social y no a la inversa. Exacto. Y la educación es la clave, esa palabra que es bastante cliché, pero que cuando usted se encuentra con la realidad de ciertas comunes, ciertos territorios, o del país en general, porque la realidad es la del 95% del país, ¿no es cierto?, que, en donde la educación es el elemento clave, y justamente ahí se quiere recortar gastos. A mí me parece que eso es una pésima política y es lo que nosotros como gremio vamos a defender. Nosotros no solamente defendemos puestos de trabajo, los derechos laborales de nuestros asociados, sino que nos interesa la educación chilena y nos interesa el desarrollo del país, y es precisamente oponiéndonos a estas medidas y logrando finalmente que se reviertan, creo yo que hacemos un aporte importante al desarrollo y a las necesidades del país. Muchísimas gracias, Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, por esta entrevista, por la postulación que usted, sin saber cómo yo manejo mi cuenta corriente, me postula a la dirección de presupuesto. Gracias también por conversar con nosotros y por tratar de encontrar luces junto a Ramón Jara y a su equipo, que es el director del Servicio Local de Educación Andalía en Costa. Que tenga un muy buen fin de año. Esperamos seguirnos encontrando en lo sucesivo, Mario. Que descanse y que disfrute. Muchas gracias igualmente para ustedes y nos veremos en cualquier momento. Nos vemos, gracias.